Hola, el tema que vamos a considerar hoy es lo representativo, lo simbólico y lo abstracto. Vamos a tomar unas ideas presentadas por un autor que se llama Donis Dondi, de su libro La sintaxis de la imagen, de su capítulo La anatomía del mensaje visual. Comprender este tema, de estas tres modalidades de la imagen, nos permite reconocer en sus diferentes contextos a qué necesidad corresponde cada imagen. A veces nos han hablado de imágenes abstractas, de imágenes simbólicas, de imágenes representativas, pero a veces cuesta reconocer cuál es la diferencia de cada una de estas. Pues lo que vamos a tratar acá es precisamente la aclaración de qué constituye cada una de esas tipologías de imágenes. Esto corresponde a la necesidad de qué es lo que se quiere representar, ¿sí? Porque estamos hablando en semiótica de la imagen de imágenes representativas que están en vez de algún objeto. En este caso, los objetos pueden ser de diferente naturaleza. Las imágenes pueden querer parecerse al mundo cotidiano, al mundo realista. Las imágenes pueden, en vez, tener un componente más estético, ¿sí? Y entonces se juega más con los signos, o simplemente la imagen puede corresponder a una necesidad puramente estética. Entonces, dependiendo de esas necesidades, es que existen estas tipologías, ¿verdad? Bueno, eh, esto tiene que ver también con la historia. Gran parte de los siglos en la historia de Occidente, de los siglos pasados, las necesidades estaban dadas en imágenes representativas, porque la, digamos, la destreza del pintor era ser capaz de lograr efectos que generara a la vista de un espectador de la naturaleza, o sea, que algo se pareciera mucho a otra cosa. Como lo explica la semiótica icónica, un, una imagen como signo que representa algo en su semejanza, nunca va a ser igual, nunca va a tener las mismas propiedades, ¿sí? Porque, porque un cuadro es diferente a un paisaje real. Lo que guarda son rasgos pertinentes, ¿verdad? Entonces, con relación a eso, a la necesidad de representar esos rasgos pertinentes, ahí entraría a jugar el tema de la imagen representativa. Eh, un poco como que hemos dicho que en otras situaciones anteriores que en el campo de la pintura se ha desarrollado mucha técnica, se han desarrollado muchos elementos simbólicos que ayuden a crear eh, la ilusión de lo natural, de lo realista, ¿sí? Pero no es más que una ilusión. Cuando nosotros vemos un cuadro pintado y decimos que lindo, se ve igual al paisaje, no es más que la destreza del pintor por crear una ilusión. Entonces, esto tiene que ver con mayor o menor nivel de iconicidad. Cuando yo estoy hablando de menor o mayor nivel de iconicidad, me refiero es qué tan semejante es, qué tantos rasgos pertinentes guarda con aquello que quiere representar. Un cuadro que representa un paisaje y el paisaje mismo. Entonces, las imágenes representativas hacia las imágenes abstractas, las primeras guardan más detalle de eso que representan y en ese proceso van sufriendo digamos, un proceso de abstracción. Bueno, vamos a explicar bien, vamos a explicar con imágenes. Por ejemplo, el caso de una fotografía cotidiana, porque sabemos que cuando nosotros tomamos una foto diaria, queremos tomar una selfie, queremos tomar la foto del cumpleaños, queremos es guardar el testimonio, la foto como testimonio, ¿sí? De registrar un momento histórico, de mostrar cómo me veo. O sea, ese tipo de fotos, la intención básica es mostrar la cercanía con la semejanza del objeto que representa. Entonces aquí tenemos una fotografía de Frida
que es una imagen completamente representativa, ¿sí? La intención de esta imagen es que haya una semejanza entre la fotografía y ella como objeto representado en su momento cuando existió. Las fotos de esquelas, generalmente las fotos que quieren representar esa ciudad histórica, quieren representar los lugares mostrables para el turismo, cuando quieren retratar un lugar, normalmente lo que utilizan es la intención representativa, ¿sí? ¿A qué se refiere? A tratar, por supuesto, de tomar un ángulo donde el monumento histórico, en este caso el fuerte, sea tan parecido a el real. La Mona Lisa es una obra renacentista y por supuesto el renacentismo es completamente representativo. La idea era buscar la perfección, la idea era buscar, tratar de mostrar, por ejemplo, la tridimensionalidad del rostro, la familiaridad o la naturaleza del color de la piel, ¿sí? El cine también ha sido fuertemente representativo. Tenemos que tener en cuenta que también hay un cine con un fuerte elemento simbólico y después vamos a entender cuando hablamos de simbólico, pero la propia historia del cine viene del propio realismo, cuando apareció la primera cámara que registraba en movimiento. eh, lo primero que mostró es la vida cotidiana, ¿sí? Después fue que comenzó a entrar en el mundo ficticio. Sin embargo, ese mundo ficticio también busca un alto nivel de representatividad. ¿Qué significa? Que las escenas que se muestren sean tan familiares a como nosotros la vivimos. Las novelas televisivas son de nivel representativo. Por eso buscan tanto el detalle de la casa, por ejemplo, cuando quieren recrear una época. Entonces es importante tratar de imitar los personajes, el modo como se vestían, el contexto, los escenarios. Es buscar el detalle. Lo representativo se refiere al detalle. Aquí tenemos a la Virgen Pequeña Madonna, que es también, si ustedes la ven, busca la naturalidad, buscan la semejanza en ese caso. Vemos también aquí, si alcanzan a ver, está el cuadro y está el pintor tratando de dibujar el detalle de los gestos del rostro, de los dientes. Una fotografía de Bob Marley es completamente representativa, busca la semejanza con el objeto real. La televisión, como lo dije hace un rato, trata de buscar la naturalidad, por eso este, hacen tantos efectos para crear un accidente real, en fin. Las fotos históricas, por supuesto, son completamente representativas. Cuando se toma una foto, bueno, cuando se toma en ese momento, muchas veces no se sabe que va a ser histórica después, pero sí la intención es retratar el momento, es la necesidad de que haya un testimonio de cómo existieron las cosas, cómo existió el mundo cotidiano. Entonces, por lo tanto, entre más se busca la naturalidad, más se refleja la representatividad. Aquí voy a mostrar una imagen que nos puede confundir un poco y decir, ¿eso es representativo, un mundo mágico? Esto es una imagen del cine, del film Alicia en el País de las Maravillas, y vemos que es un mundo completamente mágico, no es un mundo familiar ni mucho menos cotidiano. Y uno podría decir, bueno, pero eso posiblemente es simbólico. No, es completamente representativo. Porque a pesar de que se está representando eh, un mundo que no existe, un mundo literario, un mundo de la ficción, ese mundo ficticio se busca representar con mucho detalle, ¿sí? Esa es la idea. O sea, cuando se crea una ficción y se representa en una imagen, cuando es hecha con el detalle, cuando es hecha con todas las técnicas para tratar de crear
un mundo tridimensional como nosotros lo vivimos, porque es que nosotros vivimos precisamente en un mundo de volumen, en un mundo de escalas, en un mundo de profundidades. Entonces, cuando eso se representa en una imagen, la palabra lo dice, es representativa. Y ahí tienen entonces este mundo ficticio mostrado de carácter o manera representativa. Bueno, aquí mostré varias imágenes. Aquí tenemos a la Reina Roja, que también es un personaje de ficción. La desproporción de su cabeza, no es, esa cabeza no existe en la vida real, posiblemente, pero está en el mundo imaginario. Y cuando se plasma en una imagen representativa, lo que busca es que haya un, una fidelidad frente a eso. Las fotonovelas que fueron de otros tiempos, también hechas a base de fotografía, nos vamos a dar cuenta que también son completamente representativas. Entonces pongo estos ejemplos aquí donde hay unos gráficos que están tratando de mostrar que ese mundo representativo en la pintura, en el dibujo, está hecho a base de técnicas y que esas técnicas realmente son simbólicas, son convenciones que inventó la cultura, la sociedad, para tratar de representar mundos familiares a la vista, para buscar esos rasgos semejantes entre la imagen y el mundo real. Bueno, aquí tenemos otra imagen representativa. Este es un autor que hace escultura que se llama, bueno, ese no es el autor, sino son las esculturas, que se llama Ron Mueck, que es muy detallista, que si nosotros vemos, está tratando de que, que haya mucha naturalidad en su obra, que la piel parezca piel, aunque fuera sintética, que las arrugas parezcan arrugas, los detalles de la barba, los detalles del ojo, no solamente los detalles, sino también del ceño, de los gestos. Se quería mostrar este autor como ejemplo de esa representatividad. Las noticias, las imágenes periodísticas también son representativas. La idea es que lo que represente crea una idea de lo que estaba pasando realmente en el hecho. Bueno, con el grito, que es eh, muy relacionado al siguiente concepto, empezamos lo que es la imagen simbólica. No nos vamos a confundir entre un símbolo cualquiera, un escudo, ¿sí? Algo que está grabado para representar una bandera, una moneda, en fin. No, vamos a pensar ahora en imágenes simbólicas. ¿Cuál es el primer elemento que yo quiero mostrar aquí? Es que se comienzan a emborronar las formas, ¿sí? Que se comienza como a jugar con los signos. Porque, por ejemplo, en una pintura son signos los colores, son signos los trazos, son signos las formas, ¿sí? Las texturas. Entonces, esos signos pueden trabajarse en función a la semejanza de algo o pueden trabajarse en función a un efecto estético, a un efecto más plástico. Entonces, aquí hay dos cosas fundamentales y es que si bien lo que toma más, lo que llama más la atención es ese juego de lograr efectos, llama la atención más por su efecto, ¿sí? Por el trazo que va como ondulante y va como envolviendo todo el paisaje como en una dimensión que está dando vuelta para representar bien ese grito. Eh, es precisamente ese juego libre de los signos, ese que está en función a crear efectos estéticos, efectos plásticos. ¿Sí? Pero, ¿por qué simbólico? Porque todavía guarda una relación con las imágenes, una semejanza con las imágenes familiares a nuestro entorno. Ay, por ahí podemos pensar que eso podría ser una figura humana.
¿sí? Que hay como una especie de puente, que en el fondo está el cielo, todo eso, o sea, lograr poder reconocer eso en medio de ese efecto que atrae tanto es lo que lo hace simbólico. ¿A qué me refiero básicamente? Con relación a lo representativo es el detalle, es crear, es tratar de representar escala, profundidades, ¿sí? Tamaños. Pero cuando eso se desplaza un poco más, o sea, cuando comienza a sufrir un proceso de abstracción de ciertos detalles, de esos detalles que tiene la primera parte, entonces ahí comienza a haber un elemento simbólico. Vamos a mirar más ejemplos. Bueno, las caricaturas. Ahí tenemos la caricatura del grupo Gorila. Eh, Nosotros decimos, es un personaje, está relacionado a una figura humana, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, la oreja no tiene todos los detalles, no tiene todas las formas que tiene una oreja, simplemente está la silueta de la oreja. O sea, hay algo que nos permite reconocer que sigue siendo una oreja, pero hay algo que nos dice que no es una oreja exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un proceso de abstracción, se van emborronando las formas y los detalles. Comienza a tener una representación simbólica. Bueno, pero si ven esta imagen decimos, bueno, pero ahí hay muchas semejanzas. Si esto tiene, esta toma, ¿sí?, de una escena de CSI Las Vegas, tiene mucho de representativo, los detalles, la naturalidad de los personajes, el contexto, en fin. Pero hay un elemento simbólico que si no nos lo dicen no nos damos cuenta, y es que para, para querer resaltar los personajes principales, en este caso Grissom y Catherine, estos personajes que son los más fuertes de la trama, una forma de separarlo de los otros personajes es iluminándolos a su alrededor, haciéndoles un poquito de aura, ¿sí?, agregándoles un aura. Y eso hace que nosotros veamos los personajes diferentes, porque culturalmente hemos interiorizado que el aura hace a los seres alados, hace a los seres especiales, espirituales. Entonces, no vemos a los personajes espirituales, pero sí hay una parte de ese sentido que nos conecta con ellos. Son seres especiales dentro de la trama. Entonces, repito, ¿dónde está el elemento simbólico que ya, o sea, no es normal que en la vida real a nosotros se nos vea el aura, que de pronto la tengamos? Eso no está en el mundo cotidiano, pero la idea es que es simbólico en ese sentido, que es un elemento añadido, disculpen, añadido para crear ese efecto de naturalidad. El color verde de la Matrix. También el contexto no es la iluminación de nuestro mundo cotidiano, no es verde. El color verde en la Matrix significaba estar dentro de la Matrix. Cuando estaban en la Tierra, digamos que en el mundo real, entonces el color se supone que representaba algo más neutro, ¿sí? Entonces el color verde acá es un elemento simbólico que se le añade a una idea, a una imagen representativa. Los colores sepias. El pasado en la vida real no era sepia. Simbólicamente, convencionalmente, cuando se va a mostrar un filme recreado en otra época, entonces para dar la sensación que es de esa otra época, que es histórica, se le agrega el color sepia, para mostrar de pronto un mundo más oscuro, un mundo que está a punto de caer por una guerra, entonces también hay un elemento simbólico del color. Bueno, aquí tenemos también una imagen caricaturesca. ¿Qué diferencia hay entonces? ¿Por qué las imágenes de caricatura las tenemos que meter en esta categoría de imágenes simbólicas? Bueno, primero porque guardan una semejanza, pero no tienen todos los detalles de lo representativo, más sin embargo,
este, tienen un fuerte componente plástico. Cuando yo hablo de plástico, estoy hablando de un juego de los signos, ¿sí? Aumentar los gestos, exagerar, por ejemplo, los rasgos del rostro, salir de la proporción. En este caso quieren representar decrepitud, ¿sí? La decrepitud la representan precisamente en demasiado alargamiento de la nariz y de la barba y de los gestos demasiado echados hacia abajo, ¿no? Entonces, esa languidez está representando la decrepitud. Bueno, ahora vamos a entender qué son las imágenes simbólicas. Eh, Estas tienen que ver mucho con su contexto histórico. Estamos hablando de Francia, siglo XIX, donde hay una crisis social, donde la antigua aristocracia está en decadencia, la burguesía está en emergencia, en sociedad emergente, y en medio de todo esto, ¿qué pasó con los pintores, con los artistas, con los literatos? También sufren una deslegitimidad social. ¿Por qué? Porque normalmente, históricamente, los pintores estaban bajo el cuidado, bajo la protección de la realeza. Entonces, cuando surge toda esta crisis social, ellos también quedan en medio de la crisis, ¿no? Deslegitimados. ¿Qué pasa? Que en esta coyuntura el campo del arte necesita independizarse. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues que tienen que revolucionar el arte y lo hacen. La idea es que si hay nuevas sociedades que están aspirando al poder, entonces la intención es deslegitimar ese proceso y lo hacen elaborando o haciendo arte que no le gustara a la burguesía. ¿Sí? Bueno, entonces, es aquí donde se dan todas estas manifestaciones artísticas de lo impresionista, de lo simbólico, en fin, tanto en la literatura como en la pintura. Entonces aquí tenemos una imagen. ¿Qué es lo que significa la imagen simbólica? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa y es que cuando hablamos de simbólico no nos estamos refiriendo a un escudo como símbolo, estamos hablando de cómo se hacen las imágenes simbólicas. Aquellas que pintan y ya no son representativas, tampoco son abstractas, sino que tienen esta categoría. Eh, las imágenes simbólicas comienzan a sufrir un proceso de abstracción. ¿Sí? Eh, Aquí ya no importa el detalle de la naturaleza, ya no importa que lo que se esté representando en el cuadro sea muy semejante al mundo cotidiano, al mundo de los paisajes, a los rostros, sino que los artistas comienzan a experimentar. Es una época de mucha experimentación en ese sentido. Y cada uno busca presentar como un nuevo estilo estético. El plano de la expresión toma mucha fuerza en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, comienzan como a homogenizar con un cierto efecto estético toda su obra. Se supone que en las obras representativas se trata de mostrar que cada cosa tiene su textura, ¿sí? Que el árbol parezca un árbol, que el mar parezca un mar, que los vestidos parezcan vestidos, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, en estas obras que pertenecen a este conjunto de imágenes simbólicas, eh, buscan un efecto, ¿sí? La luz toma mucho protagonismo, jugar con las texturas. Aquí, por ejemplo, pareciese que después que hicieron una obra representativa con los detalles, las hojas parecían hojas, el agua parecía agua, le hubieran echado agua y entonces la pintura se hubiera corrido. Esa es la sensación que uno tiene cuando ve esta obra. Generalmente estas obras simbólicas generan más sensación que otra cosa. Mientras que las imágenes representativas estamos buscando el detalle y el asombro está en la capacidad de mostrar la semejanza, en las obras simbólicas están creando efectos que lleguen más a la sensibilidad. Entonces, si se dan cuenta aquí,
hay toda una textura no podría explicar muy bien en este momento, pero sí se dan cuenta que tanto el sol como el cielo, como el agua, tienen la misma textura, tienen el mismo efecto, ¿verdad? Entonces aquí también muestro algo igual. Es importante que se tenga en cuenta que hay una emborronadura de las formas, de la figura, y el efecto toma más fuerza. ¿A qué se vincula el surrealismo? Ustedes saben que está muy ligado al tema del psicoanálisis, ¿verdad? Que está relacionado al tema del inconsciente, de los sueños, que en los sueños aparece la asociación libre de elementos que posiblemente están en nuestro contexto, pero lo que representa el sueño no es la coherencia del mundo real, pero tampoco es una incoherencia totalmente, sino lo que busca es generar impulsos de sensaciones, ¿verdad? De pálpitos. La idea es que no se puede, o sea, aquellas cosas que pueden estar frustradas, deseos escondidos, ¿sí? Dolores ocultos, todo eso se supone que no puede salir al lenguaje racional, sino que se refleja en los sueños. Y la intención de una obra surrealista es llevar los sueños, este tipo de sueños, a las imágenes. Entonces ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que aquí aparece un rostro, pero no es un rostro, o sea, comienza a dibujarse, a pintarse un rostro, pero luego termina difuminado con otra cosa. O se establece una relación de elementos que no establecen sintaxis coherentes en nuestro mundo cotidiano, pero ¿qué sucede acá? Que arman una sintaxis nueva del sueño, pero lo que quiere es tocar otra parte de nosotros. Aquí tenemos lo figurativo abstracto. Hay figuras que se relacionan con las semejanzas de un rostro. ¿Sí? Aquí parece. Esto parece una figura humana, pero no hay una figura humana con esas relaciones tan geométricas. Entonces, ahí hay una fuerte libertad en el juego de los signos estéticos, lo que nosotros llamamos mayor plasticidad, y hay unos elementos que se establecen en la semejanza con ese mundo tangible. Ahí es donde está el juego de lo simbólico. Tiene un pie en lo representativo, pero también tiene un pie en lo abstracto. Miren, este ejemplo es perfecto para hablar de la abstracción, porque aquí tenemos a Woody Allen, que está abstraído de muchos detalles. No se ven sus hombros, no está el resto de su rostro, sino que está hecho solamente su peinado, sus gafas, nariz y mano. Se abstrae el resto de Woody Allen. Aquí podría representar, ya no es una caricatura que da risa, sino que podría estar representando la intelectualidad de el personaje, ¿verdad? Entonces, es una imagen que está localizada en la categoría de las imágenes simbólicas. Tenemos la reina Elizabeth. Aquí en esta fotografía se representa a sí misma, pero aquí representa la nación o representa el valor del símbolo monetario, ¿verdad? Entonces, como aquí se vuelve un símbolo, la reina Elizabeth está abstraída de muchos de sus detalles. Aquí también tenemos la paloma. Esta paloma, la fotografía de esta paloma, a quien representa, su objeto de representación es la paloma misma, la paloma real. Entonces, aquí, por ejemplo, el objeto de representación de la paloma ya no es la paloma misma, sino la paz. Como ella va a representar, porque aquí la paloma se va a volver un símbolo, entonces no requiere de tanto detalle, simplemente su silueta. Entonces hay un proceso de abstracción de esos detalles de sus alas, de su ojo, de sus texturas, y ya con eso funciona la relación perfecta con el símbolo paz. Entonces creo que es un elemento perfecto. Tenemos una figura de dos bailarines bailando ballet. Podemos reconocer que son figuras humanas, pero al mismo tiempo están abstraídas sus cabezas y tanto que son dos círculos. ¿Sí? Pero entonces tiene un pie en lo representativo y un pie en lo simbólico. También tenemos aquí lo mismo. Unas figuras que guardan relación con la semejanza del humano, pero al mismo tiempo hay un juego estético, un juego plástico de
el alargamiento de sus extremidades y esto ya ni siquiera tiene cabeza. Entonces quiero mostrar aquí las figuras abstractas para empezar a describir qué son las imágenes abstractas. Quiero empezar con este ejemplo que es perfecto y es, bueno, eh, aquí hay un simbolito que quiere representar amor, amor herido, ¿no? Dolor. Entonces, generalmente cuando uno dice tengo dolor, lo representa con el corazón. Pero un corazón representativo no funciona. Tendría uno que ver la sangre, tendría uno que ver los nervios, tendría uno que ver los ventrículos y todo eso, ¿no? Entonces, un corazón tridimensional no ayuda a representar lo que es un amor, sino sería un corazón enfermo, algún tipo de accidente. Pero si elegimos la abstracción pura, entonces ya perdemos la relación con el corazón y ya no podemos reconocer lo que quiere simbolizar. Para eso lo que funciona es un símbolo de un corazón que guarda rasgos con el corazón representativo, pero también guarda rasgo con lo abstracto. Y ahí sí funciona. Por eso se convierte en un símbolo. Bueno, de figuras abstractas, aquí tenemos unos símbolos ¿qué significa esto? El dolor de un país. ¿Sí? Entonces, ¿con qué conectamos a país? Es una imagen fuertemente metafórica. Lo que nos vincula a país es el color de la bandera, que al mismo tiempo también es un símbolo, ¿verdad? Dolor está relacionado a llanto, llanto está relacionado a ojo, entonces todos esos elementos se asocian para representar dolor nacional. Bueno, y ahora llegamos a la abstracción pura. La abstracción pura es un rompimiento total con el mundo cotidiano, el mundo tridimensional, el mundo tangible. ¿Sí? Lo que busca es representar la abstracción misma. ¿Qué busca? La abstracción está más vinculada es a las sensaciones, ¿sí? A la contemplación, a la espiritualidad en ese sentido. ¿Qué significa? ¿Qué es el juego puro de los signos estéticos? Es la plasticidad pura, es el arte por el arte. No es el valor del arte por la sociedad, el valor del arte por las religiones, por la humanidad. No, no. Es simplemente que el artista va a jugar con los colores, va a jugar con la forma, va a experimentar. ¿Sí? Este tipo de arte lo que buscan es silenciar la mente y conectar con la sensibilidad. Mucha gente no le gusta el arte abstracto porque simplemente dice no veo casa, no veo flores, no veo paisajes, no veo rostros, pero la idea es eso, perder esa relación de la cabeza y la contemplación del detalle y más bien fundir la mirada y las sensaciones en la propia obra misma, el, este, en el juego de los colores, en el juego de la forma, en el juego de las texturas, en el juego de las luces, entonces en el juego de los signos estéticos. Entonces esto es el arte por el arte, el valor del color por el color, el valor de la forma por la forma. Aquí tenemos a Kandinsky, un pintor que es favorito para jugar con los signos estéticos. Juega, crea sensaciones, crea dinamismo. Juega, es un juego, es el retorno al juego, a eso que deseamos retornar todos. Entonces eso es lo que nos vincula con el artista. Entonces aquí tenemos otro Kandinsky y aquí terminamos con el tema de la abstracción pura. Bueno, entonces aquí concluimos que existen tres niveles: lo representativo, lo simbólico y lo abstracto. Entre lo representativo y lo abstracto hay un proceso de abstracción que se comienza a dar a partir de las imágenes simbólicas. Pero las imágenes simbólicas guardan un rasgo con las semejanzas, ¿sí? Con lo icónico, y un rasgo con lo abstracto. Pero en la abstracción pura simplemente se pierde el vínculo con ese mundo natural, ese mundo realista, y simplemente es el arte puro, el arte por el arte. Muchas gracias.